Buenas noches, ingeniero. Le daré una breve explicación sobre qué es el método de áreas iguales o criterio de áreas iguales. Es el método que se utiliza para eh, tener cierta seguridad de que al momento de ocurrir una falla en un sistema eléctrico de potencia, la, la máquina o el generador llegará a estabilizarse. Entonces, es un método matemático en el que llega, el- las características principales del método es eh, manejar o eh, conceptualizar cómo va variando la potencia en el ángulo del rotor. Entonces, primero, la, eh, el, la curva que yo mencionaba era esta. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de ocurrir una falla, la potencia llegará a una potencia máxima. Hagamos de cuenta que será este punto de la curva. Esta curva está potencia, ángulo del rotor. Entonces, esta máquina al momento de tener esa falla va a oscilar entre valores menores y mayores de potencia en el tiempo, como por ejemplo el de un péndulo. El péndulo estará en movimiento hasta llegar a un punto. Entonces, esto mismo pasa en este caso. La potencia estará aumentando y disminuyendo conforme el ángulo del rotor. Esto es en pocas palabras. Las variables, como mencionaba, las que se controlan sería el ángulo del rotor y la potencia. ¿Y qué es lo que uno busca al resolver este problema? Un ángulo, a esto se le llama ángulo crítico, el ángulo máximo en el que la potencia será máxima y la y el área respecto al ángulo crítico, el área del ángulo crítico y el ángulo máximo, esta sería área 2, esta sería área 1, se debe de mantener igual, área 2 igual a área 1, para garantizar que en el tiempo o en el recorrido del rotor, esta máquina llegará a una estabilidad y como resultado puede que sea por ejemplo, viéndolo en la frecuencia, que se mantenga la misma frecuencia en los 60 grados, en los 60 Hz, perdón, o que la frecuencia aumente. En este caso sería transitoriamente estable y inestable, que los valores se nos vayan de las manos, como por ejemplo que estos sean los 60 Hz y estos serían los inestables. Y transitoriamente estable que esté cerca aproximadamente de esto. Bueno, entonces, ¿cuál es la formulación matemática? La formulación matemática parte de este criterio. Y matemáticamente, ¿cuáles son el área bajo la curva? La integral de esas variables. Entonces se parte
La ecuación parte de la ecuación de este análisis parte de la ecuación de oscilación, que sería esta. Potencia mecánica menos potencia eléctrica. Haciendo diferentes pasos matemáticos, llegar a una integral. Esta, como es una ecuación diferencial, hacerla una ecuación integral. Entonces, por ejemplo, se llegaría, haciendo el procedimiento, se va a omitir por el tiempo, se llegaría a esta ecuación. De un ángulo 1 a un ángulo 2. Dos veces PS menos P, no, PM menos considerado dividido M por el ángulo. Entonces, como el criterio que dije acá, aquí sería el ángulo máximo. Entonces sería donde la máquina está por última vez en sincronía o en sincronismo. Entonces, esta parte sería 0. Entonces, esta sería la ecuación, la primera ecuación. El resultado de esto nos daría un área, ¿verdad? Entonces sería área 1 igual a la ecuación anterior, que sería esta. Para mantener este criterio de 0, tenemos que tener un área 2 y un área 1. Pero estas dos áreas tienen que ser 0. Como había mencionado antes, esto por ser que sería el momento exacto donde la máquina está en sincronismo aún. El último. Entonces, esto mismo, llegando como por última ecuación, A1 menos A2 igual a la integral de un ángulo, que sería el ángulo donde está en sincronismo, no, perdón, el ángulo inicial de la máquina a un ángulo máximo. Potencia eléctrica de potencia eléctrica. Entonces, este es primero es el criterio, mantener que estas potencias sean iguales para que esta ecuación sea 0 y así poder garantizar la estabilidad de la máquina después de la falla. Entonces, esa sería la formulación matemática. En este caso, no se puede utilizar en muchas máquinas o en multimáquina. ¿Por qué? Porque esto, como se puede observar, es un ángulo y una potencia. Y sería de una máquina y de una potencia. Pero esto se puede, es un criterio simplificado, pero se puede adaptar a sistemas más grandes, como el Sistema Nacional Interconectado. ¿Y cómo? Sería reduciendo todas esas máquinas generadoras en una sola y las barras de carga en una barra de bus infinito.
y considerando otras cosas, como este diagrama. Este sería el bus infinito, esta sería una línea y esta sería una segunda línea. Y este sería el generador. ¿Por qué se hace esto? Se ponen dos líneas para hacer un procedimiento o una ejemplificación de que alguna de las líneas falle y solo mantener la línea 1 o la línea 2. Este sería el criterio para reducir la multimáquina, porque estos serían equivalentes. Las áreas de aquí cambian porque existen tres curvas. Cuando la máquina falla y tiene, por ejemplo, una falla en la línea, cuando la máquina regresa a la potencia, pero la potencia no va a ser la misma porque existió una falla y la potencia inicial. Y esto sería eh, la demostración para multimáquina. ¿Y qué significado tienen las áreas? Las áreas representan, como sabemos de que esto se tiene que mantener en un equilibrio constante, la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Si existe una variación, la máquina se acelera o se desacelera. Si aumenta la potencia mecánica, se acelera, y si aumenta la potencia eléctrica, se desacelera. La oscilación de acá para acá. Entonces, el área 1 representaría una aceleración de la máquina. Y el área 2 representaría una potencia eléctrica de la máquina. Y para que estas dos se mantengan constantes, las áreas tienen que ser iguales. Entonces, esto sería por todo, ingeniero. Buenas noches.